Capítulo 13. Una nueva cacería. Los fabriales avanzados se crean empleando varias técnicas distintas. Los fabriales parejos requieren una cuidadosa división de la gema y del spren que contiene. Si se realiza correctamente, las dos mitades seguirán comportándose como una sola gema. Cabe señalar que los rubíes y los llama spren son los que se emplean por tradición con este propósito, ya que han demostrado ser los más fáciles de dividir y los más rápidos en tiempo de reacción. Otros tipos de spren no se parten tan equitativamente o tan fácilmente o en absoluto. Lección sobre mecánica de fabriales impartida por Navani Collin a la coalición de monarcas Urídiro Geseván de 1175. La mañana después de la celebración de la boda, Shallan tuvo que lidiar con las consecuencias del exceso de alcohol de velo. Otra vez. Le palpitaba la cabeza y tenía borrosa una gran parte de la noche anterior. Tormentosa mujer. Por suerte, con un poco de luz tormentosa y unas hierbas para el dolor de cabeza, ya se encontraba mejor para cuando acabó la reunión con sus contables y administradores. Era esposa de un alto príncipe, y aunque sus tierras en Aleskar estaban controladas por el enemigo, Adolin y ella eran responsables de 1/10 parte de Urídiro. Dado que Shallan tenía deberes añadidos como caballera radiante, había puesto a varias mujeres de confianza al cargo de las finanzas y a sus maridos supervisando las patrullas y las guardias. La reunión había consistido en que Radiante impartiera unas cuantas decisiones y que Shallan revisara las cuentas. Tendría trabajo que hacer más adelante, pero de momento le costaba. Las cosas estaban controladas, y Adolin le había dicho que debería tomarse un descanso tras la misión de todos modos. Él estaba dedicando su propio tiempo de descanso a cabalgar. Cuando las escribas se marcharon de su sala de audiencias, Shallan se quedó sola, y por primera vez en semanas no tenía un papel que interpretar. Pasó un rato repasando las cartas y los mensajes por vinculacaña, hasta que la detuvo una que había llegado el día anterior a su regreso. El trato está cerrado, el spren vendrá. Se quedó un momento con el mensaje en la mano y luego lo quemó. Con un escalofrío decidió que ya no quería estar sola en su habitación, así que salió para visitar a sus hermanos, cuyos aposentos no estaban muy lejos de los de Shallan. Cuando llegó, el único que estaba en casa era Yushu, que la dejó pasar y charló con ella sobre su misión. Luego, como solía ocurrir con sus visitas, Shallan terminó sentándose ante el hogar de la habitación para dibujar. Era algo natural. Ir a ver a sus hermanos no siempre implicaba pasar todo el tiempo hablando con ellos. Se acurrucó entre mantas junto al hogar y durante unos deliciosos minutos pudo imaginar que había vuelto a su casa de Yakebeth. En su fantasía, un fuego crepitaba en el hogar. Cerca de él, su madrastra y su padre charlaban con unos fervorosos que habían ido a visitarlos, hombres y mujeres de la iglesia, por lo que su padre estaba comportándose. Shallan tenía permitido usar su cuaderno de bocetos, ya que a su padre le gustaba presumir de su habilidad. Con los ojos cerrados dibujó el hogar cuyos ladrillos se conocía de memoria por las muchas veces que se había sentado allí a bosquejar. Días buenos, días cálidos. «Oye, ¿qué dibujas?», preguntó Yushu. «¿Es la chimenea de casa?». Shallan sonrió, y aunque había hablado el verdadero Yushu, lo incorporó a su imagen mental. Era uno de sus 4 hermanos mayores, porque en aquel recuerdo seguía teniéndolos a los 4. Yushu y Wikim eran mellizos, aunque Yushu tendía a reír más que el reflexivo Wikim. Y Balat estaría sentado cerca de la butaca, aparentando confianza. El Aram había vuelto, y Balat siempre sacaba pecho cuando el mayor de los hermanos, Dabar, estaba en casa. Abrió los ojos y miró a los pequeños creaciones Spren que se congregaban a su alrededor, imitando objetos cotidianos. La tetera de su madre, el atizador de la chimenea, objetos de su hogar en Yakebeth. No del lugar donde estaba en realidad, porque de algún modo reaccionaban a sus imaginaciones. Uno de ellos le provocó un escalofrío. Era una cadenita de collar que reptaba por el suelo.
En realidad, aquellos tiempos en casa habían sido una época horrible, días de lágrimas, de gritos, de una vida que se desmadejaba. También había sido la última vez que Shallan recordaba a su familia junta. Solo que no, esa no era la familia al completo. Aquel recuerdo era después de que Shallan matara a su madre. Afróntalo, se dijo furiosa. No pases de puntillas. Patrón se movía por el suelo de aquella sala en Urídiro, dando vueltas entre las creaciones Spren que danzaban. Solo había tenido 11 años, hacía ya 7 de eso, por lo que si no erraba en los cálculos, debía de haber empezado a ver a Patrón siendo solo una niña, mucho tiempo antes de que Jasnah encontrara a su propio Spren. Shallan no recordaba sus primeras experiencias con Patrón, aparte de la clara imagen de invocar su hoja esquilada para defenderse siendo una niña. Había extirpado todos aquellos recuerdos de su mente. No, están aquí, pensó Velo, muy al fondo Shallan. No podía ver esos recuerdos, o mejor dicho, no quería verlos. Mientras se escabullía de ellos, algo oscuro se removió en su interior, ganando fuerzas, sin forma. Shallan no quería ser la persona que había hecho esas cosas. A esa persona no podía quererla nadie. Aferró el lápiz con dedos tensos, su ilustración a medio terminar en el regazo. Se había puesto manos a la obra y se había obligado a leer estudios sobre otras personas con personalidades fragmentadas. Solo había encontrado un puñado de menciones en textos médicos, pero esos documentos sugerían que a las escasas personas con sus características las trataban como a bichos raros, incluso los fervorosos. Eran rarezas que debían encerrarse en la oscuridad por su propio bien y ser objeto de estudio para académicos que consideraban sus casos novedosos en su estrambótica naturaleza y valiosas aportaciones al conocimiento de la confundida mente de un psicótico. Era evidente que acudir a expertos como aquellos con sus problemas no era una opción. Por lo visto, la pérdida de memoria era frecuente en estos casos, pero las demás experiencias de Shallan parecían marcadamente distintas. Lo importante era que no estaba sufriendo pérdidas de memoria continuadas, así que quizá estuviera bien, se había estabilizado. Las cosas estaban mejorando, seguro que sí. Tormentas, dijo Yushu. Shallan, eso que has dibujado es... pero que muy raro. Shallan miró el bosquejo, bastante mal hecho por tener los ojos cerrados. Le costó un segundo darse cuenta de que en el hogar de su antigua casa había dibujado unas almas que ardían. Quizá podría confundirse con Llama Spren, de no ser porque se parecían muchísimo a ella misma y a sus 3 hermanos. Cerró el cuaderno con brusquedad. No estaba en Yakebeth. El hogar que tenía delante no tenía llamas. Era una hornacina que contenía un fabrial calentador, en la pared de una habitación cualquiera de Urídiro. Tenía que vivir en el presente. Yushu ya no era el chico regordete y sonriente de sus recuerdos. Era un hombre entrado en carnes y barbudo al que había que vigilar casi a todas horas para que no robara algo o intentara empeñarlo para apostar el dinero. Lo habían sorprendido ya 2 veces intentando llevarse el fabrial calentador. Escuché psicótico. ¿Me hablaron? Sí. Preguntan que cómo estás. Estaba viendo videos sobre el GP de este fin de semana. ¿El GP? ¿Qué? Explícate, no entendí. La sonrisa que Yushu estaba dedicando a Shallan era falsa, o quizá solo estuviera esforzándose por mantenerse animado. Bien sabía el Todopoderoso que eso Shallan lo entendía. ¿No me dices nada?, preguntó Yushu. ¿Ninguna ocurrencia? Ya casi nunca me echas pullas. No pasamos tanto tiempo juntos como para que entren en los burlas, dijo ella, y no hay nadie más que tenga una incompetencia tan inspiradora. Él sonrió, pero también hizo una mueca, y Shallan se avergonzó al instante. La broma era demasiado certera. No podía comportarse como cuando eran niños. Entonces había tenido a su padre como gran enemigo unificador, y su humor negro como una forma de soportarlo.
Shallan se preocupaba de que estuvieran distanciándose, así que los visitaba, casi a modo de desafío. El Gran Premio, la carrera de Fórmula 1. Ah, ¿te gusta la Fórmula 1? Mi segundo vicio. El primero ya son estos streams de lectura. Ay, sí. Oílo. Él sonrió, pero también... Ah, no, perdón. Yushu se levantó para traer algo de comer y Shallan tuvo el impulso de probar a hacer otra broma. Pero en vez de eso, dejó que se marchara. Con un suspiro, aprovechó la ocasión para rebuscar en su cartera y sacó la pequeña libreta de Yalai. Estaba empezando a encontrar sentido a algunas cosas. Por ejemplo, los espías de Yalai habían descubierto a miembros de los Sangre Espectral hablando de una nueva ruta por el mal de las luces perdidas. Era el lugar por el que Shallan había viajado con los demás en Shadesmar un año antes. De hecho, había 3 páginas enteras repletas de nombres procedentes del misterioso mundo de los Spren. Yalai había escrito: vi un mapa entre las pertenencias de los Sangre Espectral que capturamos y debería habérseme ocurrido copiarlo, porque luego se perdió en el fuego. Esto es lo que recuerdo. Shallan tomó unas notas al pie del tosco mapa de Yalai. Aquella mujer habría sido una maestra de la política, pero como artista dejaba mucho que desear. En todo caso, quizá Shallan pudiera localizar algunos mapas reales de Shadesmar para compararlos con aquello. Bueno, pues entonces no. Mi primer vicio es el cigarro. Ya, feliz. Estos streams serían el tercero. Eso suena más creíble. La puerta se abrió y entraron Balat y un amigo suyo después de su turno como guardias. Aunque Shallan estaba de espaldas a ellos, Eilita, la esposa de Balat, se había encontrado con ellos en el pasillo de fuera y estaba riéndose de algo que había dicho Balat. A lo largo del último año, Shallan había ido cogiendo un sorprendente cariño a la joven. De pequeña, Shallan recordaba tener celos de cualquiera que amenazara con llevarse a sus hermanos, pero de adulta lo había superado. Eilita era amable y sincera, y había que ser una persona especial para amar a cualquier miembro de la familia Dabar. Shallan siguió estudiando la libreta, medio escuchando la charla de Balat y Eilita con su amigo. Eilita había animado a Balat a buscar empleo, aunque Shallan no estaba segura de que el trabajo de guardia fuese lo más adecuado para él. Balat tenía tendencia a disfrutar un poco demasiado del dolor ajeno. Balat, Eilita y su amigo pasaron a la sala contigua, donde un fabrial enfriador mantenía frescos los curris y las carnes para la comida. La vida de la familia estaba volviéndose muy cómoda, y podría serlo más. El ascenso de Shallan a esposa de un alto príncipe podría haber proporcionado docenas de sirvientes a aquel lugar. Pero sus hermanos se habían vuelto muy desconfiados con los sirvientes y se habían acostumbrado a prescindir de ellos en los malos tiempos. Además, aquellos fabriales hacían el trabajo de una decena de personas. No hacía falta que nadie cortara o transportara leña, ni tampoco desplazarse a diario a la cocina de la torre. Shallan casi temía que los artifabrianos de Navani terminaran volviendo perezoso a todo el mundo. Como si tener sirvientes no hubiera hecho vagos ya casi todos los ojos claros, pensó. Concéntrate. ¿Por qué están tan interesados en Shadesmar los Sangre Espectral? Velo, ¿alguna idea? Velo frunció el ceño, se volvió sin pensarlo para poner la espalda hacia la pared y metió el pie por la correa de la cartera para evitar que alguien se la llevara. Cuando se convertía en velo, los colores de la sala se apagaban. No era que cambiaran, sino que los percibía de otra manera. Shallan había descrito las líneas de estratos de la pared como del color del óxido, pero para Velo eran solo rojos. Velo mantuvo un ojo echado a la puerta que daba a la terraza. Balat, Eilita y Yushu habían salido allí fuera y estaban bromeando con aquel otro guardia. Los Risespren se mecían delante de la puerta. ¿Quién era ese amigo? Shallan no se había molestado en comprobarlo. Lo siento, pensó Shallan, estaba distraída.
Velo estudió las palabras de la libreta y entresacó las partes relevantes, mapas, nombres de lugares, comentarios sobre el coste de trasladar objetos a través de Shadesmar. La primera misión de Shellan para la sangre espectral. En los tiempos en que Velo no era más que un dibujo en un cuaderno, había consistido en espiar a Amaram, que intentaba descubrir cómo encontrar Urídiru y las puertas juradas. Las puertas juradas, aunque se empleaban sobre todo para mover tropas y suministros, también servían para otra cosa. Tenían la capacidad de enviar y sacar a personas de Shadesmar, un uso que los eruditos y los radiantes de Dalinar habían logrado ir desenmarañando poco a poco durante el año anterior. Ay, no veo. ¿Era eso lo que había querido Emrys? Velo entrevió las piezas de algo grandioso. Ay, pues su pinche madre. De algo grandioso en los movimientos de Emrys, encontrar las puertas juradas, tratar de asegurarse un acceso sin restricciones y quizá exclusivo a Shadesmar. Mientras tanto, procurar eliminar a sus rivales, como Yasna. Luego, reclutar a un radiante capaz de ver en Shadesmar y por último, atacar a otras facciones que estuvieran intentando descubrir esos secretos. Iba a tener que... Un momento. Esa voz. Velo levantó la cabeza de sopetón. La voz que llevaba de fuera, el guardia con el que hablaban sus hermanos. Condenación. Velo cerró la libreta de golpe, se la guardó en el bolsillo de su vestido y se levantó mientras pedía a Shallan que volviera rojo su pelo de nuevo, aunque Velo mantuviera el control. Permítanme un momentito que no estoy viendo nada, me están llorando mucho los ojos. No los puedo abrir. Uy. Momento en el que casi me quedo ciega. Ay, a ver si ya. Tomar otro traguito de agua. Asomó un instante la cabeza al balcón para confirmarlo, pero ya sabía que iba a encontrar allí a Emrys. Estaba bien erguido, con su peculiar rostro lleno de cicatrices, vestido con un uniforme en oro y negro, como el de Balat. Eran los colores de los principados Sevarial, la casa con la que Shallan había elegido alinearse antes de entrar por matrimonio en la casa Colin. Shallan ya había visto a Emrys con un uniforme parecido, al servicio de Yalai y su casa un año antes. El uniforme no le quedaba bien, no porque estuviera mal entallado, sino porque Emrys le fallaba la actitud. Era al mismo tiempo demasiado altivo y demasiado rudo para el trabajo. Tenía un aire depredador y no obediente como correspondía a un guardia, y a la vez refinado, cuando un empleo de vigilante era de los más bajos que podía tener un ojos claros. Él la vio, por supuesto. Emrys siempre vigilaba las puertas. De hecho, ella había aprendido el truco de él. No se salió del personaje y rió al oír lo que decía Balat, pero no era ni por asomo tan bueno fingiendo como Shallan. No lograba eliminar el tono arrogante de sus carcajadas ni la agresividad de su sonrisa. No se integraba en el personaje, lo llevaba como un disfraz. Velo se cruzó de brazos. Se quedó junto a la puerta. De las montañas llegaba un viento fresco que le dio un escalofrío. Emrys y los chicos fingían que no lo notaban, pero sacaban vaho al respirar
y los Friespring crecían como estacas en la barandilla de la terraza. Era raro que en aquella torre hiciera mucho más calor dentro, incluso dejando la puerta abierta. En efecto, Elita tardó poco en poner una excusa y regresar al interior, dedicando a Belo una sonrisa y un saludo al pasar que Shallan le devolvió. Perdón. Belo mantuvo la atención puesta en Mrise. Era obvio que quería que ella lo viera relacionarse con sus hermanos. Rara vez empleaba amenazas manifiestas, pero aquello sin duda era una advertencia. Era él quien había llevado allí a los jóvenes sanos y salvos, en recompensa por sus servicios, y lo que le había entregado podía llevárselo. En su puesto de guardia entrenaría todos los días con la espada cerca de Balat, y a veces había accidentes. Shallan se atemorizó un poco al saberlo, pero Belo podía jugar aquella partida, aunque las fichas fueran sus seres queridos. ¿Spawnea? ¿Qué? ¿Alguien dijo Fórmula 1? El nano ya ganó la 33. Ah, entonces, ¿a ti te gusta la Fórmula 1? Habla con Rack sobre eso. Yo no le sé. Yo nomás veo carritos pasar y hacer rum, rum. Aún no. Tenemos que estar preparadas para actuar, pensó Radiante, para llevar a nuestros hermanos a un lugar seguro. Belo estaba de acuerdo, pero ¿existía ese lugar seguro? O quizá debería reunir también ella unas cuantas fichas que utilizar. Necesitaba información sobre los sangre espectral y sobre el propio Rice. A pesar del tiempo que llevaba trabajando juntos, apenas sabía nada sobre ese hombre. Sintió curiosidad por ver cómo se las ingeniaría en Bryce para que pudiera hablar los dos a solas. Sería raro que un supuesto soldado ojos claros de baja estofa solicitara una conversación con Shallan. Al cabo de una breve conversación, Bryce dijo: «Qué buenas vistas tenéis desde aquí, Balat. Ojalá me correspondiera a mí una habitación con terraza. Mira esas montañas. La próxima vez que pase por los jardines de abajo, miraré hacia aquí, a ver si os encuentro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más vale que vaya volviéndome a mi dormitorio». Fingió que acababa de reparar en la presencia de Shallan y se apresuró a hacerle una inclinación. Fue un buen intento, pero algo exagerado. Belo asintió con la cabeza y él pasó al interior, cruzó la habitación y se marchó. Quería que se reunieran en los jardines, pero ella no tenía ninguna intención de obedecer al instante. Balat llamó. ¿A ese hombre lo conoces desde hace mucho? ¿Qué dices, pequeña? Balat se volvió hacia ella. Durante los primeros meses desde su reencuentro, hablar con él se le había hecho muy incómodo. Balat esperaba que fuese la misma chica tímida que se había marchado para buscar a Yasna. Estar con sus hermanos había hecho que Shallan se diera cuenta de lo mucho que había cambiado en sus meses de separación. Lo más raro era que Shallan le había costado bastante esfuerzo no volver a lo de antes cuando estaba con ellos tres. No porque quisiera ser de nuevo aquella Shallan más joven y tímida, sino porque había una cierta familiaridad que ya no compartían las versiones nuevas de sí misma. «Ese hombre», dijo Belo, «¿cómo se llama?» «Nosotros lo llamamos Gobi», respondió Balat. «Ya es mayor para estar entrenando, pero como buscan a soldados nuevos, está apuntándose mucha gente que no había cogido una espada en la vida». «¿Se le dan bien?», preguntó Belo. «¿A Gobi? ¿Qué va? Bueno, tampoco es que sea un negado, pero comete muchos errores. La semana pasada casi le cortó un brazo a un hombre sin querer. El capitán Talanán le echó una buena bronca. Ya lo creo que sí». ¿Quieres memes de la Fórmula 1? Empezó a reírse, pero lo dejó estar al ver el rostro circunspecto de Belo.
Ella estaba convirtiéndose en Shallan y sonrió demasiado tarde, pero sus hermanos ya estaban marchándose a comer. Shallan los vio charlar y sintió que algo se removía en su interior, un remordimiento. Habían alcanzado un equilibrio como familia, pero ella no estaba segura de poder acostumbrarse algún día a ser la adulta de la sala cuando estaban juntos. Pensarlo le dio ganas de ir a molestar a Adolin. Le pareció distinguirlo allá abajo, a lomos del caballo de Dalinar, en el campo que había asignado a los animales, pero en realidad no quería interrumpirlo, porque pasar tiempo con el Rishadio era uno de los placeres más puros en la vida de Adolin. Era mejor ir a hablar con Bryce como él quería. Jardín era una palabra demasiado grandiosa para describir el pequeño campo que se extendía por debajo de las ventanas del alojamiento de sus hermanos. Si algunos jardineros alesi habían empezado a cultivar allí crestas de corteza pizarra y otras plantas ornamentales, pero el frío dificultaba el crecimiento. El resultado, a pesar de que utilizaban algún fabrial calentador de vez en cuando, era poco más que una red de montículos coloreados en el suelo, no las preciosas paredes labradas de un verdadero jardín. Belo distinguió solo 2 pequeños videspren. En Bryce era una columna oscura al extremo más lejano, contemplando las cumbres heladas. Belo no intentó acercarse inadvertida, porque sabía que él captaría la proximidad. Parecía ser capaz de hacerlo por muy poco ruido que ella hiciera. Belo llevaba un tiempo intentando imitar el truco, de modo que llegó a su lado sin ningún disimulo. Había ido a recoger su sombrero y su abrigo, que había abrochado para protegerse del frío, pero había cubierto ambas prendas y su rostro con la ilusión de un guardia varón del ejército de Sevarial, por si alguien los veía hablando. Se impone felicitarte de nuevo, pequeña daga, dijo Bryce sin mirarla. Los hijos de honor están básicamente extintos. Los pocos miembros que les quedan han huido a esconderse por separado. Con los soldados de Dalinar restaurando el orden en los campamentos de guerra, es muy poco probable que las infestaciones recobren fuerza. Un enviado tuyo mató a Yalai, repuso Belo, intentando distinguir qué miraba en Bryce. Estaba muy atento, siguiendo algo que había allí fuera. Ella solo veía nieve y laderas. Sí, dijo Bryce. No me hace ninguna gracia tener a alguien vigilándome, afirmó Belo. Eso me dice que no confías en mí. Y debería confiar en vosotras 3. Tengo la impresión de que por lo menos una parte de ti no está comprometida del todo. Belo por fin distinguió lo que miraba en Bryce, un puntito de color que volaba a través de un desfiladero. Era su pollo mascota, el verde. Bryce dio un fuerte silbido que resonó por debajo. La criatura viró hacia ellos. Debes decidir cuánto tiempo vas a seguir filtreando así, Belo, le dijo Bryce. Coqueteas con nosotros. ¿Eres una sangre espectral o no? Disfrutas de los beneficios de nuestra organización, pero te niegas a hacerte el tatuaje. ¿Por qué me querría llevar algo que podría delatarme? Por el compromiso que representa, por su permanencia. Bryce la miró y estudió la ilusión que llevaba puesta. Claro que, con tus poderes, nada es permanente, ¿verdad? Trabajas en exclusiva con lo efímero. Levantó el brazo mientras regresaba el pollo, que aleteó al pararse y a aferrar el abrigo de Bryce con sus garras. El pollo era de las variedades más raras que Belo había visto jamás, con su gran pico ganchudo y sus brillantes plumas verdes. Llevaba algo en la boca, una pequeña criatura peluda. Se parecía un poco a una rata, pero no acababa de serlo. ¿Qué es eso?, preguntó Belo. ¿Qué ha cazado? Un topo, dijo Bryce. ¿Un qué? Es como una rata, pero distinto. ¿Conoces la palabra topo? Confidente. Viene de estas criaturas que viven en Shinobar y excavan en lugares donde nadie los quiere.
Con los siglos se extendieron por Asir y luego hasta las montañas. Lo que tú digas. El hombre la miró con su cara llena de cicatrices y el asomo de una sombra en los labios. Shallan encontrará esto interesante, Velo. ¿No quieres preguntarle nada en su nombre? Una especie de invasora procedente de Shinobar que poco a poco termina instalándose en las montañas, donde no pueden vivir las criaturas rosharianas. Les falta el pelo, las adaptaciones, ¿sabes? Shallan emergió mientras Emrys hablaba y tomó una memoria. Necesitaba dibujar el pequeño animalejo. ¿Cómo lograba sobrevivir en aquel frío? Seguro que allí arriba no tenía nada que comer. Lo único que se me viene a la mente es, está horrible. Agua. Un cazador sabe qué ventajas aprovecha su presa para esconderse y prosperar, dijo Bryce. Eso lo entiende Shallan, porque busca comprender el mundo. No debería ser tan rápida en rechazar una clase de conocimiento, Velo. Tiene aplicaciones que que quizá no anticipes, pero que os servirán bien a los dos. Condenación. Shallan odiaba hablar con él. Se descubría a sí misma queriendo asentir, mostrarse de acuerdo con él, aprender de él. Radiante, le susurró la verdad, que Shallan había pasado su infancia con un padre que había sido paternal en todos los aspectos erróneos y ninguno de los correctos. Una parte de ella veía un sustituto en Bryce, fuerte, seguro y sobre todo dispuesto a elogiarla. El pollo tenía a su presa aferrada con una pata y estaba alimentándose casi como lo haría una persona al comer con las manos. Era una criatura extraña, muy ajena. Se mantenía erguida, al contrario de cualquier otro animal que Shallan hubiera estudiado. Cuando pió a Emrys, sonó casi como si hablara, y ella habría jurado de que de vez en cuando entreoía palabras. Era como una parodia en miniatura de una persona. Ay, perdón, me estoy quedando dormida. En miniatura de una persona. Apartó los ojos del brutal festín que estaba dándose el pollo, aunque Emrys observaba a la criatura con aire de aprobación. Voy a ver cuánto me falta. Y me faltan 10 minutos. Y no creo terminar todo esto en 10 minutos. Bueno, le voy a echar ganas. No puedo unirme por completo a la sangre espectral, dijo, a menos que sepa qué es lo que intentáis conseguir. No conozco vuestras motivaciones. ¿Cómo puedo alinearme con vosotros antes de conocerlas? Seguro que puedes adivinarlas, respondió Bryce. Tienen que ver con el poder, evidentemente. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿de verdad era tan simple? Había imaginado... Había imaginado en que en aquel hombre unas profundidades que no existían. Bryce siguió sosteniendo a su pollo en un brazo y buscó en un bolsillo con la otra mano. Sacó un brom de diamante, se lo puso en la mano a Shallan y le cerró los dedos en torno a él. El puño de Shallan brilló desde dentro. Poder, dijo Bryce, portátil, fácil de contener, renovable. Tienes en la mano la energía de una tormenta, Velo. Una energía cruzada, arrancada del corazón de la rabiosa tempestad. Está domesticada. No solo es una fuente segura de luz, sino también de un poder al que pueden acceder aquellos con intereses y capacidades particulares. Ya, dijo Velo.
emergiendo de nuevo, y al mismo tiempo casi no tiene ningún valor, porque cualquiera puede obtenerla. La parte valiosa son las gemas. Piensas a pequeña escala, le reprochó Rice. Las piedras no son sino contenedores, no son más valiosas que un vaso, ni son importantes ni pretenden transportar líquido a través de una extensión seca. Para su valor procede solo de lo que contienen. ¿Y qué clase de extensión seca quieres cruzar tú?, preguntó Velo. En fin, siempre puedes esperar a que haya tormenta. Sigues presa de tu forma de pensar condicionada, dijo Brace, negando con la cabeza. Creía que serías capaz de pensar más a lo grande, de soñar más a lo grande. Dime cuándo viajaste por Shadesmar, ¿qué valor tenía un poco de luz tormentosa? Mucho, respondió ella. Entonces, ¿esto trata de llevar luz tormentosa a Shadesmar? ¿Qué tienen los Spren que tú quieras? Esa pequeña daga es la pregunta equivocada. Maldición. Velo sintió que crecía su enfado. ¿Acaso no había demostrado su valía? ¿Cómo se atrevía Bryce a tratarla como si fuera una simple aprendiza? Por suerte, en aquella situación tenía a Radiante para guiarlas. Ella aprendía lecciones con Velo, que Velo rechazaba. A Radiante no le importaba que la trataran como una aprendiza. Le gustaba aprender. Hizo que Shallan les tiñera el pelo de rubio, aunque seguía llevando el rostro de un hombre, y junto las manos tras una espalda más erguida. Había que hacer mejores preguntas. Nalathis, dijo Radiante. Escadrial, ¿qué son? Nalthis y Escadrial. Rice pronunció las palabras con un acento diferente. La pregunta correcta es ¿dónde están? Y es muy buena pregunta, Radiante. Dejémoslo en que son lugares de Shadesmar donde nuestra luz tormentosa, tan fácil de capturar y transportar, sería una mercancía valiosa. Qué curioso. Ella sabía muy poco sobre Shadesmar, pero los Spren vivían allí en ciudades inmensas, y Radiante sabía que la luz tormentosa tenía mucho valor. ¿Por qué queríais llegar a Urídiro antes que Yasna? Sabíais que las puertas juradas ofrecían un acceso fácil a Shadesmar. Queréis controlar el comercio y los desplazamientos hacia ellos hacia esos otros lugares. Excelente, dijo Rice. El comercio con Roshar a través de Shadesmar siempre ha resultado difícil a lo largo de la historia, ya que solo hay un punto de acceso estable y está controlado por los Comecuernos, con los que ha sido complicado hacer tratos. Pero Roshar tiene algo que muchos otros pueblos del Cosmere desean: una energía gratuita, portátil y fácil de obtener. Tiene que haber más, objetó Radiante. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué problema tiene ese sistema? No me lo estáis contando si no hubiera problema. Si no hubiera problema, me perdí. Bryce le lanzó una mirada. Muy buena observación, Radiante. Es una lástima que en general no nos llevemos bien. Nos llevaríamos mucho mejor si fueses más sincero con la gente, dijo Radiante. Los de tu calaña me revolvéis el estómago. ¿Cómo? Dijo Bryce. ¿Yo, un simple guardia? Uno que tiene reputación de torpe, por haber estado a punto de matar a otros guardias. Como hagas daño a los hermanos de Shallan, Bryce. No hacemos daño a los nuestros, dijo él. Así que siguen siendo de los nuestros, indicaba la frase. Radiante odiaba sus jueguecitos, aunque Velo los adoraba. Sin embargo, de momento, Radiante mantuvo el control. Estaba haciendo progresos. ¿Y la trampa? Preguntó levantando el Bram.
¿Y el problema? A mimir, es hora de mimir. No, primero termino este capítulo. Tengo que terminarlo. Sí, se puede. Sí, se puede. Esta energía es lo que llamamos investidura, dijo Embrace. La investidura se manifiesta de muchas maneras, ligada a muchos lugares y a muchos dioses diferentes. Está restringida a un territorio concreto, lo que la hace muy difícil de transportar. Se resiste. Si intentas llevarte eso demasiado lejos, descubrirás que te va costando más moverlo, porque se volverá cada vez más pesado. Esa misma restricción se aplica a las personas que están muy investidas ellas mismas, los radiantes, los Spren. Todo aquel que esté conectado con Roshar se rige por estas leyes y no puede viajar hasta más lejos que Ashin o Brace. Estás encarcelada aquí, Radiante. Una cárcel de tamaño de 3 planetas, repuso Radiante. Discúlpame si no me siento muy recluida. ¿Te quieres reír un rato? Me hice unos hochos cuando terminé. Metí el pan al refri y las salchichas a la panera. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, mijo? Si no me siento... recluida. Velo estaba escondiéndose. Las cosas como aquella, las ideas y los problemas a una escala tan inmensa la atemorizaban. En cambio, Shallan quería alzarse, aprender, descubrir y enterarse de que estaba restringida en ese descubrimiento, aunque antes no supiera nada de la restricción, que nada de la restricción la molestaba. Embrace recuperó el Brahm. Esta gema no puede ir al lugar donde hace falta. Una gema más perfecta podría contener la luz el tiempo suficiente para abandonar el planeta, pero seguimos teniendo el problema de la conexión. Esa pega tan nimia ha provocado unos problemas inauditos, y quien desvelará el secreto tendrá un poder inaudito. Poder literal, Radiante, el poder de cambiar mundos. Así que quieres desentrañar el secreto, dijo Radiante. Ya lo he hecho, respondió Embrace cerrando un puño. Pero poner el plan en marcha será difícil. Tengo un trabajo para vosotras. No queremos ningún otro trabajo, dijo Radiante. Ha llegado el momento de acabar con esta asociación. ¿Estás segura? ¿Estáis seguras las tres? Porque a veces mi única neurona no frula. Sí, parece ser que no. Andaba cantando mesa, que mesa. Radiante apretó los labios formando una línea, pero sabía la verdad. No estaban seguras. A regañadientes dejó emerger a Shallan y su cabello recobró su tono natural entre castaño y rojizo. Tengo una noticia para ti, dijo Shallan. Sna-Anat contactó conmigo mientras estabas fuera. Acepta tus condiciones y enviará a la torre uno de sus Spren, que investigará a vuestros miembros para un posible vínculo. Esas no eran las condiciones, replicó él. Debía prometerme un Spren para vincular. Teniendo en cuenta cómo estábamos el año pasado, dijo Shallan, deberías conformarte con lo que tienes. Últimamente ha sido difícil contactar con ella. Creo que está preocupada por la forma en que la gente trata a Renarin. Ay, sí, tu pobrecito Renarin. Yakuza. No, dijo Embrace. Odium vigila. Debemos tener cuidado. Voy a aceptar estas condiciones. ¿Tienes algo más de lo que informarme? Los agentes de Yalai tienen a un espía cercano a Dalinar, dijo Shallan, así que puede que los hijos de honor todavía no estén aniquilados del todo. Un razonamiento interesante, comentó Embrace, pero te equivocas. Los hijos de honor no tienen a nadie cerca de Dalinar. Solo consiguieron interceptar algunas comunicaciones de alguien a quien tenemos nosotros en el círculo íntimo de Dalinar. Eso explica algunas cosas. Yalai no tenía tanta influencia como para aproximarse a Dalinar, pero sí que había hallado una forma de captar la información que se transmitía a la sangre espectral.
el efecto sería el mismo. Bryce nunca le mentía, por lo menos desde donde Shallan había alcanzado a determinar. Por tanto, no tengo que preocuparme de 2 espías entonces, dijo Shallan, solo del que tienes vigilándome, el que mató a Yalai. Es un guardia de Adolin, ¿verdad? No seas boba, no tenemos ni el menor interés en hombres como esos. No tienen nada que ofrecernos. ¿Quién, pues? No puedo revelar ese secreto, dijo Bryce. Dejémoslo en que los tejedores de luz me fascinan. Y no deberías temer que tenga a alguien cerca de ti. Esa persona podría ser de ayuda en momentos de necesidad, y Yatil hacía lo mismo conmigo. Shallan se sulfuró. Bryce le había asegurado casi con todas las palabras que el espía de la sangre espectral estaba entre sus tejedores de luz, lo cual tenía sentido. Bryce quería tener a alguien capaz de vigilar a Shallan en lugares a los que quizá un soldado no pudiera acceder. ¿Alguno de los desertores entonces? ¿Ishna? ¿Algún escudero más novato? La idea asqueó a Shallan. Y Yatil ha informado al maestro Taidakar, dijo Bryce, quienes ha aceptado tras cierto enfado inicial que no seremos capaces de controlar las puertas juradas. Yo he explicado que por lo menos existe un trato, ¿qué? Existe un viento tranquilizador en esto, como en los coletazos de una tormenta. Si Dalinar controla las puertas juradas, puede proseguir la guerra contra Odium. ¿Y eso ayuda a vuestra casa? No tenemos ningún interés en que el enemigo se apodere de este mundo, Shallan. El maestro Taidakar solo desea procurarse un método para reunir y transportar luz tormentosa. Bryce volvió a sostener en alto su Bram, como un sol en miniatura al lado del real. «¿Pero qué hay de atacar a los hijos de honor?», preguntó Shallan. Al principio lo entendía, porque pretendían encontrar a Urídiru antes que nosotros, pero ahora, ¿qué amenaza suponía Yalai? Es así que es una pregunta inteligente, dijo Bryce, y Shallan no pudo reprimir el entusiasmo de Velo que la alabanza. Aquí el secreto tiene que ver con Gavilar, el viejo rey. ¿A qué se dedicaba? La misma pregunta de siempre, dijo Shallan. Estuve semanas enteras investigando su vida bajo la tutela de Jasnah. Ella parecía opinar que Gavilar quería hojas esquirladas. Sus aspiraciones no eran ni por asomo tan humildes, respondió Bryce. El rey reclutó a cierta gente prometiéndoles en regreso a las antiguas glorias y los viejos poderes. Algunos, como a Amaram, le hacían caso por esas promesas, pero eso mismo los volvía igual de fáciles de atraer hacia el enemigo. A otros los manipuló por medio de sus ideas religiosas. Pero el propio Gavilar, ¿qué quería en realidad? No lo sé. ¿Tú sí? En parte era la inmortalidad. Creía que podía pasar a ser como los heraldos. Trabajando hacia este objetivo, descubrió un secreto. Tenía luz del vacío antes de la tormenta eterna, que trajo desde Bryce el lugar en la llamada condenación. Estaba poniendo a prueba el transporte de luz entre mundos, y alguien cercano a él podría tener respuestas. En todo caso, no podían arriesgarse a que Yalai o los hijos de honor recuperaran esos secretos. El pollo de Bryce terminó de comer. Ay, me está costando mucho seguir avanzando. Aunque había picoteado la carne, al final se tragó entero el resto del cadáver. Luego se ahuecó las plumas y se acomodó. Shallan no tenía mucha experiencia con aquellos animales, pero a eso no parecía gustarle el frío. Ay, ya son las 11. Ya casi acabó. No parecía gustarles el frío.
Era muy extraño que Bryce hiciera tanta ostentación del animal, pero Shallan supuso que aquello formaba parte de su personalidad. Nunca se quedaba satisfecho solo con mimetizarse. Para la mayoría, que Bryce tuviera animales extraños y exóticos sería solo una peculiaridad suya, pero Shallan no podía evitar ver más en aquello. Bryce coleccionaba trofeos. Ella había visto muchas propiedades suyas extrañas. Parpadeó y tomó otra memoria del pollo en el brazo de Bryce, que estaba rascándose el cuello. Hay muchísimas cosas ahí fuera, pequeña daga, dijo Bryce, cosas que podrías patas arriba toda tu comprensión, que expandirían tu perspectiva, que convertirían en piedrecitas lo que una vez se te antojaron montañas. ¿Cuántas cosas podrías saber, Shallan? ¿Cuántas personas podrías coleccionar en tu cuaderno? ¿Qué vistas podrías contemplar? Pues cuéntamelas, dijo Shallan, encontrando un inesperado anhelo en su interior. Déjame verlas, déjame saberlas. Estas cosas requieren esfuerzo y experiencia, replicó Bryce. A mí no me las habrían podido contar, y punto, y a ti tampoco. Te ha dado lo suficiente por el momento. Para llegar más lejos, deberás cazar los secretos, ganártelos. Shallan lo miró entornando los ojos. Muy bien. ¿Qué es lo que quieres esta vez? Él le sonrió a su manera depredadora. Siempre haces que quiera cumplir las cosas que me pides, prosiguió Shallan. Me tientas no solo con recompensas, sino con los secretos o los peligros en sí mismos. Sabías que me intrigaría lo que estabas estudiando a Maram. Sabías que querría detener a Yalai con el peligro que suponía para Adolin. Siempre acabo haciendo lo que quieres, así que dime, ¿qué es esta vez? ¿Qué tarea vas a encomendarme? En verdad, te conviertes en cazadora. Supe desde el principio que tenías potencial. La miró y sus ojos de color violeta claro se entretuvieron en el pelo rojizo de Shallan. Hay un hombre. Restares. ¿Te suena el nombre? He oído hablar de él. Estaba relacionado con los hijos de honor, ¿verdad? Aunque quizá hubiera oído el nombre, porque antes de obtener la libreta de Yalai. Estaba escrito allí varias veces. La mujer había intentado establecer contacto con él. Fue un líder en algún momento, dijo Bryce, quizá incluso su fundador, aunque no lo sabemos a ciencia cierta. En todo caso, estaba involucrado desde el principio y conocía el alcance de las actividades de Gavilar. Puede que Restares sea la única persona viva que lo conociera. Estupendo. ¿Quieres que lo busque? Ah, ya sabemos dónde está, respondió Bryce. Ha pedido asilo y lo ha obtenido en una ciudad en la que ningún sangre espectral ha sido capaz de entrar. ¿Un lugar al que no podéis entrar?, respondió Shallan. ¿Dónde hay un lugar tan bien asegurado? La fortaleza se llama Integridad Duradera, dijo Bryce, hogar y capital de los honores Shadesmar. Shallan dejó escapar un largo silbido apreciativo. Curiosamente, el pollo lo imitó. Esa es tu misión, añadió Bryce. Consigue llegar a Integridad Duradera. Entra en la ciudad y encuentra a Restares. Allí no debería haber más que un puñado de humanos, de modo que podría ser el único, no lo sabemos. ¿Y cómo se supone que voy a conseguirlo? Tienes recursos, dijo Bryce. Tú y los tuyos tenéis unas conexiones con los Sprem que hasta el momento ningún otro sangre espectral ha logrado establecer. Sus ojos se desviaron un momento hacia Patrón, que reposaba en su abrigo, callado, como de costumbre, cuando otros hablaban. Encontrarás la manera. Y suponiendo que sea capaz de lograrlo, dijo Shallan, ¿qué quieres que haga con ese hombre? No voy a matarlo. No te precipites, respondió Bryce. Cuando lo encuentres, sabrás qué hacer. Lo dudo. Sí que lo sabrás. Y cuando regreses, después de cumplir esa misión, tu recompensa será, como siempre, algo que ansías. Respuestas. Todas ellas. Shallan frunció el ceño.
Ya no nos callaremos nada, insistió Embrace. Todo lo que sabemos te pertenecerá después de esto. Shallan se cruzó de brazos, sopesando sus deseos. Durante más de un año, ya que se había dicho a sí misma que solo seguía con los sangre espectral para descubrir sus secretos. Pero a Velo le gustaba formar parte de la organización, la emoción de la intriga, incluso el suspense que quizá el suspense de que quizá la descubrieran. Shallan, en cambio, siempre había buscado respuestas, secretos reales. Seguro que ni siquiera Jasnah podía enfadarse demasiado con Shallan. Estaba infiltrándose. Sacarse a pelear. Estaba infiltrándose en la organización, buscando las respuestas que aquellos conocían. Una vez Shallan supiera todo lo que habían estado ocultando los sangre espectral, podría acudir a Jasnah. ¿De qué le serviría apartarse teniendo el premio definitivo tan al alcance de las manos? Siento que hay otro motivo por el que haces esto, Shallan, pensó radiante. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que no nos estás contando? ¿No te asusta?, preguntó Shallan a Embrace, haciendo caso omiso a Radiante. Si conozco vuestros secretos, ya no tendrás poder para seguir manipulándome. No podrás seguir sobornándome. Si haces esto, pequeña daga, respondió él, ya no será necesario sobornarte. Cuando completes la misión de Restares y regreses, podrás hacerme las preguntas que quieras, y yo te las responderé con todo lo que sé. Preguntas sobre el mundo, sobre los radiantes, sobre otros lugares, sobre ti misma y tu pasado. Embrace creía estar tentándola con ese último, pero al oírlo, Shallan se estremeció, tembló en lo más profundo de su ser. Sin forma ganaba fuerza cada vez que pensaba en eso. Después de obtener sus respuestas, Embrace siguió diciendo Embrace. Salud. Salud. Si decides que ya no deseas seguir asociada con nosotros, podrás abandonarnos como quiere hacer Radiante. Ella es débil, pero todo el mundo tiene debilidades en su interior. Si tú sucumbes a la tuya, que así sea. Shallan se cruzó de brazos, pensativa. Estoy siendo sincero, dijo Embrace. No puedo prometerte que vayas a estar a salvo si te marchas, porque a otros miembros de la organización no les gustas nada. Pero si te prometo que ya no os daré casa, ni a ti ni a los tuyos, y tampoco lo hará mi Babs, y disuadiremos a los demás. Es una promesa fácil, respondió Shallan, porque está seguro de que jamás abandonaré a los sangre espectral. Busca una excusa para visitar a los Honor Spren, dijo Embrace. Luego hablamos. Alzó el brazo y envió a su ave hacia una nueva cacería. Shallan no le prometió nada, pero mientras se alejaba, caminando, supo que Embrace las tenía en su mano. Había mordido el anzuelo tan de lleno como cualquier pez, porque en el cerbero de Embrace había respuestas sobre la naturaleza del mundo y su política, pero no eran las únicas. Tenía respuestas sobre Shallan, el mayordomo de la casa. Dabar había pertenecido a los sangre espectral. Era posible que el padre de Shallan también. Embrace nunca se había presentado a hablar de ello, pero Shallan temía dar por sentado que la organización llevaba más de una década preparándose a ella y a su familia.
Embrace conocía la verdad sobre el pasado de Shallan. Había lagunas en sus recuerdos de la infancia. Si hacía lo que Embrace le había pedido, él las rellenaría. Y quizá entonces por fin Velo podría obligar a Shallan a ser una persona completa. Ok, terminamos este capítulo justo a tiempo porque se me cierran los ojos. Termino de grabar esto.